Hola, buenos días o buenas tardes. Me llamo María Victoria Hernández y voy a ser su guía por la ciudad de Ávila. Pero antes de la visita debemos conocer algunos rasgos de la historia de la península ibérica necesarios para comprender el desarrollo de nuestra ciudad. Ese es el objetivo de esta pequeña presentación. Sean ustedes bienvenidos. Pero lo primero es situarnos en el mapa de España. Esta es nuestra región, o Comunidad Autónoma de Castilla y León, como ahora se la llama. Se trata de una división política realizada en base a otra anterior del siglo XIX, guiándonos un poco por la geografía y otro poco por la historia. Pero, ¿dónde está Ávila? Está al sur, lindando con Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Sobre un mapa plano, esta situación no nos dice nada, pero ¿qué pasa si la vemos desde un punto de vista geográfico? Si retiramos la silueta política de la región y de la provincia, vemos claramente que estamos en el hueco formado por dos grandes cadenas montañosas: la cordillera Cantábrica, que nos separa del mar por el norte, y el sistema central, que nos separa del resto de la península por el sur y por el este. La única forma de penetrar en este apartado rincón es o bien por el oeste desde Portugal y aprovechando los valles de los ríos, el Duero y el Tajo, o bien por la pequeña brecha que queda abierta entre las dos cadenas montañosas. Este aislamiento casi siempre nos va a ser perjudicial, va a hacer que cualquier tipo de innovación técnica o artística nos llegue con retraso, pero otras veces nos va a salvar o a retrasar invasiones que aquí, en esta tierra, nunca fueron bien acogidas. En contra de lo que se había venido defendiendo hasta hace poco tiempo, esto es, que había sido una tierra despoblada debido a su durísimo clima, hoy sabemos que ni el clima era tan duro, ni las montañas estaban tan solas. Siempre, y estoy hablando de miles de años atrás, estuvo poblada. Piensen en la cercanía de Atapuerca. Pero es que, además, hoy ya hay constancia de ciertos movimientos de población procedentes de Centro Europa, allá por el año 1000 a.C. Estas tribus o familias se van a fusionar con la población autóctona y van a dar origen a un comienzo de población estructurada ya socialmente. Población que 2 o 3 siglos más tarde va a recibir y a fusionarse con otros pueblos que por motivos aún hoy desconocidos se desplazan hasta aquí, procedentes también de centro de Europa. Son de muchos orígenes distintos y se van a mover por clanes o tribus. Cada región española tiene su origen en una distinta de estas tribus. La tribu que se asentó en nuestras tierras, entrando por los lados más bajos de los Pirineos y aprovechando las vaguadas de los ríos, serán los llamados betones. Prácticamente al mismo tiempo que estas gentes entran por el norte y se fusionan con los que ya estaban por el mar, por el sur y por el este, aparecen tartesos, fenicios y griegos. Van a crear núcleos de población a lo largo de la costa, pero no van a traspasar esa separación que ofrecían las montañas. Se va a crear así una clara diferenciación entre el mundo celta y el mundo mediterráneo. Pero todas las civilizaciones tienen un final, y el del mundo helenístico tuvo mucho que ver la potencia que comenzaba a dominar en ese momento, Roma. Pero para ser la grande, la única, tiene que sortear varios escollos. Uno de ellos, si no el principal, fue Cartago. ¿Qué pretendía Roma? Alejar la guerra de su territorio. ¿Qué pretendía Cartago? Lo mismo, pero al revés. Coger a Roma por sorpresa, por la espalda, a través de los Pirineos y de los Alpes, y para ello tuvo que invadir y atravesar Hispania con sus famosos elefantes. Pero no iba a hacerlo por las zonas que Roma controlaba. Sería un desgaste innecesario. Lo hace por donde piensa que va a encontrar
o bien menos población o más apoyo contra Roma, por tierras que se ven amenazadas pero que aún no han sido colonizadas. Al final, la Gran Madre Tierra, con su orografía y su clima, favoreció a los romanos, que consiguieron llevar la lucha a la mismísima ciudad de Cartago. Libre de grandes enemigos y agotados sus recursos por la guerra, Roma necesitaría oro y cereales, aceite y vino, y todo ello lo va a encontrar en Hispania. Empezaría reconvirtiendo las ciudades griegas y cartaginesas, y continuaría su avance hacia el interior, hacia el oro que cree guardan las tierras de Finisterre. Ellos conquistan, someten, pero poco a poco se ven obligados a de alguna manera compartir su cultura. Es lo que llamamos romanización. Pero también a Roma se le acerca su final, agravado por un enemigo que viene aún más del este. Un enemigo personificado en un gran guerrero, Atila. Un poco porque les ayudaran, otro poco porque parecían menos malos que los que venían de más lejos, y un mucho porque no pudieron hacer otra cosa. Roma va dejando entrar en sus fronteras a unos pueblos venidos del norte, a los que llamó bárbaros. Yo no sabía que abrigarse contra un clima menos benigno fuera cosa de bárbaros, pero así los llamaron. Entraron y se establecieron. Es cierto que algunos lo hicieron con una mayor violencia y que no supieron organizarse, pero ellos mismos se hicieron desaparecer con sus luchas internas. Pero otros, los visigodos, con una cultura aprendida o no de los romanos, pero muy parecida, y una religión similar, consiguieron establecerse, fortalecer el perdido concepto de autoridad e inclusive modernizar y adecuar a la realidad social el famoso y único hasta ese momento derecho romano. Desaparece Roma. Sus ciudades cambian de dirigentes, hasta que, como todas las culturas, y más aún si se tiene un enemigo fuerte, también los visigodos comenzaron a sucumbir ante el empuje que esta vez de nuevo viene del sur. Los árabes conquistan rápidamente la península, debido a varios factores. Primero, el desencanto del pueblo llano con sus dirigentes elitistas. Segundo, la ayuda que algunos de estos señores les prestan. Tercero y sobre todo, a la red de caminos que Roma había dejado hecha. Pero no pasan de esa última barrera montañosa, la formada por la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Solo 11 años tardaron en conquistar la península, los mismos que los cristianos tardaron en organizarse. Sin embargo, estos tardaron casi 800 en recuperar el territorio perdido. 800 años de guerra son muchos, tantos como para dar lugar a que las culturas se mezclen, los idiomas se confundan y las tierras y las gentes acaben pareciendo tener más de una raza que de la otra. Pero sobre todo van a dar lugar a un estrato social distinto del resto, el de los guerreros, sean nobles o simples soldados. Durante siglos su familia se ha dedicado y ha vivido de la guerra, pero ya no queda nada por reconquistar. Tienen que buscar otros horizontes, y así estos militares en paro buscarán tierras nuevas para conquistar, en el continente africano, en el Mediterráneo más lejano, y aunque sea por equivocación, en las Indias. Esa expansión va a dar lugar a lo que ha venido a llamarse el Imperio Español. Pero como viene siendo habitual en nuestro cuento, ese imperio pronto se tambalea y desaparece.